La inscripción de este no, entonces, es fundamental, justamente como primer indicador de subjetivación de la infancia, ¿no? Este no que implica, en resumidas cuentas, a partir de la experiencia del destete, un primer punto de subjetivación a través del corte y que tiene como correlato lo que nos lleva hacia la experiencia del control de esfínteres. Pero quiero decir algo antes respecto de este no que aparece, este corte inicial, ¿no? Lo que quiero destacar ahí, ¿no? Es que es un indicador clínico muy importante, sobre todo para los diagnósticos de casos graves, ¿no? Digamos, los que nos dedicamos al psicoanálisis, por lo general hacemos el diagnóstico de autismo, ¿no? En función de si el niño habla mucho, habla poco, ¿no? Digamos, no tiene que ver con cuestiones cuantitativas, tampoco con una evaluación de conducta, sino que un indicador certero para un diagnóstico de autismo es porque justamente este no efecto del destete no se produjo. Ahora decía que en este pasaje por el no se llega a una segunda experiencia que es la del control de esfínteres, que efectivamente el control de esfínteres no tiene que ver directamente con un control fisiológico, no tiene que ver con una cuestión simplemente de habituación, ¿no? Si bien el hábito es muy importante, sino que más bien lo que ocurre con el control de esfínteres es que a partir de ese no que se inscribe con el destete, se realiza una proyección en el otro de la pulsionalidad. Es decir, al rechazar la propia succión, el niño proyecta en el otro la capacidad de devoración. Y así es que se consolida, así es que surge el primer gran fantasma de la infancia, que es el fantasma del otro devorador. Fantasma del otro devorador que, por ejemplo, lo vamos a ver en una clase posterior cuando hablemos a propósito de los miedos en la infancia y hablemos sobre todo de las dificultades del dormir. Ese otro devorador, ¿no? Es el que aparece en los cuentos de hadas, el que aparece a veces en las pesadillas. Los niños tienen una tendencia muy grande a tener pesadillas, ¿no? Y de hecho esto es algo completamente normal en la infancia, no tiene que ver estrictamente con lo patológico. Esto nos va a llevar en nuestra próxima clase a separar lo que tiene que ver con la patología de lo que tiene que ver con cuestiones que son conflictos normales de la crianza, ¿no? Pero volviendo ahora a nuestro eje que tiene que ver con el pasaje hacia el control de esfínteres, lo que me importa ubicar aquí es cómo, a partir de esa proyección en el otro de la pulsionalidad y la aparición de ese fantasma del otro devorador, del lado del niño se inscribe ese otro indicador subjetivo que es la culpa, ¿no? Para decirlo de una forma sencilla, el sujeto se inscribe en la estructura como culpable, culpable de haber rechazado al otro. Esa es la antesala del control de esfínteres, donde justamente esa culpa en la relación con el otro se va a elaborar a partir de lo que yo llamaría la dialéctica del don. No las heces, los excrementos, como bien decía Freud, tienen una función psíquica de regalo. Esto es el objeto que se da al otro. Se da al otro por justamente haberlo rechazado. Esto es, ¿no? Frente a ese no que el niño impone respecto del dejarse alimentar, ¿no? A la demanda de alimentación el niño responde con un no, tiene que dar algo a cambio, ¿no? Y ese va a ser el lugar en el que justamente las heces vengan a consolidarse, ¿no? El control fisiológico viene justamente, ¿no? A responder a esta dialéctica psíquica, ¿no? Por eso ahí siempre es importante tener en cuenta, ¿no? En el trabajo con los padres que ellos puedan orientarse no tanto en función de si el niño va a usar pelelas, si va a ir directamente al inodoro, ¿no? Me parece que no se trata de una cuestión meramente técnica, sino de tener en cuenta justamente cómo esa culpa se inscribe en el niño de modo tal que a partir de cierto momento lo que se empieza a observar es que el niño que está por controlar esfínteres empieza a hacer algo sumamente notorio, que es empezar a esconderse, empezar a buscar un lugar en el cual, un lugar reservado, ¿no? Un lugar ajeno a la mirada, ¿no? La mirada justamente tiene esa relación tan íntima con la culpa. El niño se esconde detrás de un sillón, se esconde debajo de la mesa para hacer, ¿no? Volvemos a lo mismo que decía hace un momento respecto de los flujos, ¿no? Inicialmente la succión era la leche como un flujo, ¿no? Las heces, los excrementos también son un flujo inicialmente, ¿no? Digamos, los niños
uno los alza, ¿no? Cuando son bebés y hacen caca tranquilamente, ¿no? No tienen ningún tipo de problema en hacerlo, ¿no? Digamos, el tubo digestivo se realiza finalmente a través de las heces sin ningún tipo de reparo. Ahora lo que se vuelve fundamental en este punto es que, ¿no? Algo establezca un corte en ese flujo que es el de los excrementos. Y ese corte a través de la culpa tiene que ver con poder ubicar un espacio psíquico que no está articulado a la mirada del otro. El niño se esconde, se empieza a esconder. O empieza a pedir estar a solas. Sí, aunque por más que use el pañal. ¿No? Y este es un indicador muy importante, sobre todo para pensar cuándo conviene empezar a acompañar a un niño, o mejor dicho, si un niño está en condiciones de empezar a dejar el pañal. Eso no tiene que ser algo forzado, compulsivo, no puede ser a la fuerza. ¿No? Un niño tiene que estar en condiciones de hacerlo. Ahora bien, ¿qué es lo que me importa en este punto? ¿No? Que esto nos lleva a un paso siguiente, o mejor dicho, a ubicar que el complejo del control de esfínteres no solamente se agota en el control de los excrementos, sino que tiene dos caras. Tiene una cara fisiológica y tiene una cara más profundamente psíquica. Esto es, a través de renunciar a las heces, lo que empieza a ocurrir es que el costo de esa renuncia, ¿no? Es también algo que el niño le cobra a los padres. ¿No? Por eso encontramos que, asociado al control de esfínteres, lo que empieza a aparecer es una fase psíquica en los niños de profunda obstinación. Se empiezan a poner más caprichosos. Aquí empieza en última instancia lo que se llama la fase de los berrinches, que desde un primer punto de vista es fundamental tener en cuenta que no se trata de algo patológico, no se trata en los berrinches de algo que de por sí sean algo negativo, ¿no? Digamos, son más bien el efecto, ¿sí? Claramente un niño que haya quedado fijado en la etapa de los caprichos, ¿no? O de la obstinación, como yo prefiero llamarla, a largo tiempo es, a largo plazo es un problema, ¿no? Pero sin embargo, de por sí no es algo que como tal sea patológico, ¿no? Más bien la aparición, ¿sí? De ese afincamiento, esa obstinación con respecto a que los padres le han pedido una renuncia, ¿no? Digamos, tiene como costo, insisto en esta idea, ¿no? Que los padres de alguna forma también paguen por eso, ¿no? Esto nos lleva a dos ideas centrales, ¿no? Que me parece que tiene que ver con poder ubicar que en última instancia, así como dije que para el destete se trataba de renunciar al goce de la succión, en el caso del control de esfínteres se trata de no renunciar a las heces, sino que se trata de que el niño ofrece su capacidad de renuncia. Lo que un niño consolida, ¿no? A través del control de esfínteres es la capacidad de renunciar a algo. Por eso, a su vez, el control de esfínteres está tan asociado a lo que se llama la tolerancia a la frustración. Niños con dificultad para tolerar la frustración son niños que no pueden renunciar, que les cuesta renunciar a algo. Y eso tiene que ver justamente con que han quedado fijados muchas veces a esta etapa del control de esfínteres. El niño entrega a los padres su capacidad de renuncia. Ahora, claro, un niño que entrega su capacidad de renuncia a cambio de nada, ¿no? Por eso decía, es la fase esta en la cuales empiezan los niños a ponerse más demandantes y piden, cómprame esto, cómprame lo otro, ¿no? Quieren que las cosas se hagan de una determinada manera y no de otra. Se sienten profundamente agraviados. A veces se ponen un poco más llorones, ¿no? Y esto es notable, ¿no? Porque por lo general hay una frase que insiste en los padres cuando hablan de este momento, que es que sienten, ¿no? Que es como dicen ellos, pero se puso a llorar como si nadie le hizo nada y se puso a llorar como si le hubiéramos pegado. Y esto es bien particular porque justamente en ese punto, ¿no? Digamos, no le han pegado en lo manifiesto, pero en lo inconsciente sí. Esto es, así como teníamos en el caso del destete el fantasma del otro devorador, lo que tenemos, el fantasma propio de la etapa del control de esfínteres, es el fantasma de pegan a un niño, el que Freud llamaba fantasma de pegan a un niño. ¿Qué es lo que tiene de fundamental el fantasma de pegan a un niño? El fantasma de pegan a un niño lo que tiene justamente de crucial es exponer el carácter masoquista de la relación del niño con el otro, fundamentalmente con el padre, con un sustituto paterno. Esto es, aquel que en última instancia pide la renuncia es el padre. Y acá tenemos justamente cómo articulan
¿no? Digamos, el complejo del control de destete, el destete, perdón, con el control de esfínteres, porque eso es lo que produce a su vez el pasaje de la función psíquica de la madre, propia del destete, a la aparición del padre, ¿no? Y esto es lo que permite entender por qué el padre y la madre son, en última instancia, funciones simbólicas, funciones psíquicas, efectos del desarrollo pulsional del niño y no performance o actitudes que los padres reales tengan que tener, ¿no? Digamos, en última instancia, el padre y la madre no es el progenitor, ¿no? Los progenitores en última instancia, ¿no? Digamos, tiene que ver, ¿no? El padre y la madre con cómo de la pulsión misma, y esto es lo que es central para una perspectiva psicoanalítica, que es la dialéctica misma de la pulsión, va generando estas funciones. En el fantasma de pegan a un niño, el otro me va a pegar, el otro psíquicamente, esto es bastante claro en los niños cuando se obstinan, ¿no? De repente se pone la mesa, ¿no? Y un niño entonces le ponen el vaso en el lugar adecuado inadecuado según él, ¿no? Y se larga a llorar, ¿no? Esa parte en la que aparece, lo vamos a ver en una clase posterior, ¿no? La fase de los llantos inmotivados, la vamos a llamar, ¿no? Justamente en ese punto se trata de la cuestión de la actualización de ese fantasma psíquico. El niño queda subordinado a un otro que siempre en lo psíquico le está pegando, ¿no? Y ese otro que pega es lo que llamamos el padre. Claro, ¿no? Digamos, con la consecuencia que muchas veces aparece en la etapa del control de esfínteres, que es que al mismo tiempo que el golpe funciona como un castigo, el golpe también puede erotizarse. Y la erotización del golpe la encontramos en aquellos casos de esos niños que se hacen retar profusamente, que están todo el tiempo buscando de alguna manera que el otro los rete, porque en última instancia ser retados produce un alivio de la culpa, de esa culpa inconsciente que mencionaba hace un momento. Esto nos lleva entonces a preparar el pasaje a la siguiente instancia, que es la de el complejo de Edipo y la aparición del complejo de castración. Esto a mí me parece que es muy importante si lo tenemos en cuenta antes de entrar, ¿no? Porque podríamos decir el complejo de castración se actualiza en un niño por lo general para poner una edad relativa hacia los 5 años. Pero, sin ir más lejos, eso aparece mucho antes, tiene una preparación previa, ¿no? Digamos, si quisiéramos fechar un poco estas cuestiones, tenemos que el destete podría ocupar entre el año y los 2 años, el control de esfínteres entre los 2 y los 3 años, y entre los 3 y los 4 años lo que tenemos es la aparición de lo que yo llamo la regresión de los 4 años, que es la preparación hacia el complejo de Edipo. Esa preparación hacia el complejo de Edipo, ¿no? Tiene, como decía recién, una regresión profunda, ¿sí? Que consiste básicamente en que se ponen de manifiesto todas las angustias primordiales por las que pasó un niño para luego tener que volver a atravesarlas, ¿no? Esto es lo que encontramos, por ejemplo, cuando niños muy pequeños de repente iban al jardín o a la escuela sin ningún tipo de problema y entonces ocurre que de repente no quieren ir, no quieren entrar, ¿no? Y los padres se preguntan, pero ¿cómo puede ser que no quiera hacerlo ahora si lo venía haciendo hasta recién? O, por ejemplo, con respecto a la alimentación, niños que, por ejemplo, comían de todo, no tenían ningún problema alimenticio y aparece en ese punto una restricción alimenticia. O, por poner otro ejemplo, niños que iban a la casa de distintas personas y entraban y jugaban tranquilamente y de repente, ¿no? Digamos, cuando entran a un lugar se quedan pegados a las piernas de sus padres. ¿Qué pasó en ese momento? ¿No? Digamos, eso lleva a lo que sería el pasaje del control de esfínteres hacia el complejo de Edipo, que incluye un paso intermedio que tiene que ver con la inscripción de lo extraño. La inscripción de lo extraño como efecto, ¿sí? Decía recién, de la articulación propia del complejo de control de esfínteres que tiene que ver con la culpa y el castigo. La aparición del padre en escena marca el momento en que lo extraño se hace presente en la estructura.